Dios eterno, Padre, qué hermoso es estar en tu presencia. Por eso el salmista decía que es mejor estar un día en tu templo, en tu casa, que 1000 fuera de ellos. Qué paz, qué alegría es estar junto con nuestros hermanos, habitando en armonía, sabiendo, Señor, que tú ahí es donde derramas de tu unción fresca, derramas tantas bendiciones sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha y la oportunidad de estar aquí reunidos en este lugar. Danos de ti, Señor, llénanos a través de tu palabra, tu Espíritu Santo que mora en este lugar, a través de la presencia de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, manifiéstate conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Te damos gracias por lo que hemos de recibir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Pues hoy vamos a tratar un tema que difícilmente va a escuchar en otras iglesias. Es un tema central de nuestra teología de Shalom, y quizá usted ha escuchado ya cosas muy parecidas, pero estoy convencido que no lo ha analizado a esta profundidad como lo vamos a hacer hoy. Espero que Dios le permita tener entendimiento, tener esa revelación a través del Espíritu Santo de qué es lo que Dios quiere a través de su bendita palabra. Pues la predicación lleva por título Vivir en Santidad. Todos hemos escuchado que pues es importante ser santos, vivir como santos, ¿verdad? Y sabemos que la palabra santo es apartado, ¿verdad? Es cuando una persona quiere dar en el blanco y no da y erra, se equivoca, pues se aparta de ese camino que va en santidad. Entonces, ¿cómo hemos de vivir para llegar a ese proceso de santificación? Pues muy interesante. Primero leímos del Salmo 15 y hace esa pregunta el salmista: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? Es decir, ¿quién podrá estar junto a ti, Señor, si tú eres santo? Santo, santo. Es un salmo de sabiduría, pero su principal enfoque está en la forma apropiada para la adoración de Dios. ¿De qué manera realmente tenemos que adorar a Dios? Aunque todos los salmos se usaban dentro de los cultos, en especial este nos hace recapacitar y reconocer qué es lo que Dios nos pide. ¿Quién es suficiente para acercarse a Dios? ¿Quién podría resistir la presencia de Dios? Recordará, ¿verdad?, que cuando los sacerdotes entraban al Santísimo, al tabernáculo, y vivían de forma deshonesta o en pecado, ahí caían muertos. Y eso que estamos hablando de únicamente el arca que estaba ahí adentro, porque no habría templo y no hay templo que pueda contener la presencia de Dios. Por eso cada uno de nosotros somos templo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ahorita que estamos reunidos, por supuesto que el Espíritu Santo está aquí y se va a manifestar a través de tu Espíritu, en comunión con su Espíritu. Así que en realidad pues nadie podría estar delante de la presencia de Dios, pero sí hubo alguien: Jesucristo. Jesucristo, hombre. Y este salmo es muy hermoso y tiene 3 movimientos. Primero, la pregunta de que quién se puede acercar a Dios si es santo. Después, la respuesta que está en los versículos 2 y 3. ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en el corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pues ahí nos da una orientación. ¿Quién podría estar cerca de Dios, verdad? Porque pues siempre ha habido personas pecadoras que han estado delante de Dios, pero como pecadores perdonados, ¿no? Como nosotros fuimos pecadores, inclusive podría decir que aún pecamos,
porque no somos perfectos aún, pero estamos delante de la presencia de Dios porque hemos tratado de hacer esas cosas, hemos buscado la justicia. Y la justicia llega como un regalo de Dios. No somos justos nosotros, somos justificados por la gracia de Él. Y los que estamos en Cristo, aprendemos a vivir en santidad, en la presencia del Padre. Solamente los que viven en Cristo y su Espíritu mora en Él, podrá vivir una vida de santidad. La persona que desconoce de Dios, los que se ríen de Cristo, los que se burlan, pues jamás podrán estar en la presencia de Dios. Es más, son desechados por Dios. Solamente cuando la persona se arrepiente, entonces vivimos bajo la autoridad del Padre, pero también vivimos bajo la autoridad del Hijo y vivimos bajo la autoridad de su Santo Espíritu. Así que algo hermoso es que Jesús nos hace sentirnos en casa. Él es el motivo por el que estamos aquí. Dice que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. No habría ningún sentido de reunirnos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se reúnen para alabar a Jehová, mas no a Jesucristo. Los judíos se reúnen en sus sinagogas. Los musulmanes, los Hare Krishna, los budistas se reúnen para adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? A su Dios. Sin embargo, no se reúnen para adorar a Jesucristo. Es la diferencia que hay entre nosotros, los cristianos, que reconocemos a Jesucristo como Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Somos cristianos. Entonces, este salmo adjudicado a David está planteado en forma de preguntas y respuestas. Esto ya vemos al apóstol Pablo en la carta a los Romanos 6, 15, 18 que acaban de leer. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues vemos que había personas que decían, bueno, pues si Dios es tan bueno, como hoy lo dicen así, como Dios es tan bueno, Dios nos perdona todo, Dios no nos va a castigar, Dios permite que yo pueda vivir, Él conoce mi situación, algunos dicen, pues yo tengo 2 mujeres, ¿va? Tengo esto, hago lo otro, pero Él sabe, Él conoce. No, pues sí, Él conoce. La pregunta es si tú puedes habitar cerca de Él o Él va a habitar contigo, el Espíritu Santo en ti, si tú tienes una situación como esa. Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Otra vez vemos esa parte en donde dice, aquí está la vida, aquí está la muerte. Aquí está el bien, aquí está el mal. Decide. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis ¿qué? Vuestras ofrendas, vuestros miembros, tú mismo, tu cuerpo, como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificaos, presentad vuestros miembros, tu cuerpo, para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, cuando cada uno de nosotros vivía en pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzas? Porque al fin de ellas es muerte, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, es muy claro, el que vive en pecado, vive en muerte, vive en oscuridad, vive muy lejos de Dios, o sea, lejísimos de Dios. Entre más peca y entre más viva en pecado, la persona se va apartando de Dios. Vamos hacia un camino, pecas, te vas desviando, te vas desviando, te vas desviando. Por eso muchas personas dicen, no, es que eso está bien difícil, está muy difícil eso de seguir a Dios. Y no, mejor yo sí creo en Dios, yo leo mi Biblia cuando yo quiero, me quedo en mi casa, porque sigue el COVID, quédate en casa, no vayas a la iglesia, no te reúnes, no ores con los demás, no hagas nada y lleva tu religión como tú quieres. No hay que dar en la iglesia, nadie te pide nada. Pues ese es un cristianismo, o diría religiosidad muy cómoda, ¿no? Pero eso no es lo que nos manda el Señor ni lo que quiere en nuestras vidas. Entonces la pregunta era, si ya no estamos viviendo bajo la ley y Cristo perdona todos nuestros pecados, pues entonces, ¿por qué no seguimos pecando? Al fin y al cabo, Él nos seguirá perdonando. ¿Por qué? Pues así hay personas que así viven. Personas que así viven. Dice, ay, Señor, perdóname, es que tú sabes. Diosito, tú ya sabes cuál es mi situación. O sea, como si Dios dijera, sí, no te preocupes, échale ganas, ¿no? No, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Nada. Es más, lo aborrece, lo vomita, lo detesta, lo flagela, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues porque estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Dios no tiene nada que ver es de cero tolerancia al pecado. Esa es la realidad. Su amor es muy grande, sí, muy grande, pero es más grande su santidad. Es 3 veces santo, 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 santo. Es que es muy bueno, sí, es muy bueno, pero una vez bueno. No dice bueno, bueno, bueno. Dios es amoroso, no dice amoroso, amoroso, bien amoroso, ¿no? Pero sí dice santo, santo, santo. O sea, quiere decir que es la máxima expresión de la pureza, de la santidad, de la rectitud, de la justicia y del amor en su plenitud. Entonces, eso es lo que nos debe preguntar, ¿por qué sigo pecando si yo digo que soy cristiana y que soy cristiano? ¿Qué está pasando en mí, en mi vida? ¿Por qué en un tiempo estuve muy prendido de Dios, tal, y después ya empecé a vivir en pecado? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en la vida de un cristiano? Pablo responde muy fácil, que tal cosa es impensable. Cristo murió, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, nos perdona con la intención de ¿qué? Dios aborrece el pecado. Yo les pregunto, los que somos papás, ¿qué hacen los niños cuando los regañas porque hacen algo? Ellos solitos, cuando tú te enojas con ellos, sin que les pegues, no estamos hablando de golpearlo, cuando tú te enojas y el niño o la niña ve que te enojaste, ¿qué hacen los niños? Luego hasta lloran, mamita, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. O no, ya no estés enojada, perdóname. ¿Verdad? Mi hija a veces cuando ve que estoy molesto me escribe, pero no estás enojado, ¿verdad? No, te amo, pero, corrígete esto, lo otro. ¿Por qué? Porque entonces si no nos convertimos en padres permisibles. El padre que no corrige a su hijo, no lo ama. Dice, pero el padre que lo corrige es aquel que ama a su hijo. Entonces dice, nos ha perdonado, sí, pero con la intención de que ya no pequemos más. Ya no. ¿Qué le dijo a la mujer pecadora? Vete y no peques más. Yo no te condeno, no te voy a tirar pedradas, no te voy a matar, porque merecía la muerte. Esa mujer merecía la muerte conforme a la ley. Y ahí aparece la gracia del Señor. Qué tristeza, porque no dice la Escritura, que después esa mujer hubiera seguido en la prostitución o fornicando y Jesús se le hubiera encontrado otra vez en lo mismo, le hubiera dicho, mira, ahí te la traigo otra vez. Eso hubiera dicho, híjole, qué tristeza, ¿no? Te dio una segunda oportunidad de vivir. Los que han estado en un hospital a punto de la muerte, los que han pasado por situaciones difíciles, saben lo que es una segunda oportunidad de vivir.
Y hay personas que han vivido tan en la línea de la muerte que de repente dicen, sí, gracias a Dios, pasa un tiempo y siguen otra vez tomando, fumando, bla, 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 como si no hubiera pasado nada y como si Dios no entendieron lo que pasó, ¿no? A la magnitud y el grado en lo que estuvieron. No podemos ser siervos del pecado y a la vez siervos de Cristo. Ah, sí, soy cristiano, gloria a Dios. Y luego, ¿por qué tus hechos, tu vida deberían de gritar más que el decir que somos cristianos? Entonces tenemos que escoger o el uno o el otro. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no, dice el Señor. ¿Por qué? O frío o caliente, porque lo tibio lo vomito. O sea, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Por eso yo hago así, ¿verdad? Cuando estoy, los cristianos, pues, híjole, los pastores, híjole. ¿Por qué? Porque vemos los hechos y por sus frutos los conoceréis. No porque prediquen bonito, no porque tengan una iglesia grande, no porque haya mucha alabanza, no, eso no dice que son las señales de un cristiano. Nos habla de los frutos verdaderos y tienes tú que escoger. O sí soy cristiano o no soy cristiano. Porque ¿sabes qué? Lo único que pasa es que somos una pésima imagen para Cristo. Somos una pésima imagen para el Evangelio. Lo hemos platicado muchas veces. La gente dice, no, esos cristianos, ¿a quién avergonzamos? ¿Al pastor? ¿A ti? A lo mejor tú quedas avergonzada porque digan, esa disque cristiana. No, avergonzamos el Evangelio, avergonzamos a Cristo. Esa es la realidad. No es posible agradar a Dios y seguir viviendo en pecado. Así dice, ¿verdad? Queremos estar un pie en las cosas del Señor y un pie en las cosas del mundo. Dice, cristianos de doble ánimo. A veces sí estoy, a veces estoy. No, es como que ahora no, y ahora sí. Pues yo creo que al Señor no le agrada. Por eso hay dos maneras opuestas de vivir. El camino, la verdad y la vida, que es Cristo, aquel que ha entregado su vida y dice, yo quiero seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Quiero vivir, no quiero vivir como vivía antes, quiero ser diferente, tal vez con fallas, con algunas situaciones, pero yo no quiero regresar a vivir, a ser la persona que era antes. Y la otra parte que es muy grande, que es el camino ancho, que dice que es el camino de perdición, el camino del pecado. En nuestros actos, nuestra vida, dentro del corazón, tenemos que definir, familia, si pertenecemos a uno o pertenecemos al otro. Pero nunca podemos pertenecer a los dos. O sea, como que vas, pecas y regresas. Dios, perdóname. Vas, ay, perdón, tú sabes, regreso. No, Dios no es así. Cristo es la personificación perfecta de la ley de Dios. Sabíamos que por la ley nadie podía salvarse, nadie. Entonces Él vino a cumplirla, mas no vino a abolirla. Porque muchos dicen, no, pues es que ya Jesús ya vino, ahora vivimos por la gracia, pastor, y entonces la ley ya murió. No, Él vino a cumplirla, diciendo, ¿saben qué? Sí se puede, y Él nos suple con su poder para luchar en pos de esa perfecta santidad. O sea, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, pues nadie podría. Pero nosotros tenemos que luchar en pos de esa perfección cristiana, que por su gracia al fin es nuestra. La santificación es algo real, familia. Es un proceso, y eso es lo que quiero hoy hablarles. Cuando hemos hablado de bástanos tu gracia, ¿no? Decimos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Todas las bendiciones que Dios le ha dado, que le ha conferido al ser humano y que viven únicamente, provienen de su amor, de su liberalidad y de su favor. ¿Qué quiere decir? Que es un regalo, un don inmerecido que Dios nos ha dado. No nos ha costado nada tener su amor, aunque a veces nos portamos mal, aunque hacemos cosas indebidas, Él no deja de amarnos. ¿Tú dejas de amar a tus hijos? ¿No? Aunque se portan a veces mal, aunque son respondones, aunque se vayan de la casa,
pues tú no los dejas de amar, menos Dios, porque el amor de Dios es perfecto, el de nosotros aún es imperfecto. Así que vienen de su amor totalmente inmerecido, puesto que no tenemos derecho alguno, ninguno tiene derecho a la más mínima de sus misericordias. Es decir, sabe que yo soy muy buena, pastor, yo soy muy bueno y Dios me bendice porque soy tan bueno y tan buena que yo los merezco. Pues yo creo que si alguien se atreviera a decir eso, pues a lo mejor le caería condenación, porque solamente es la gracia, bástanos tu gracia. Existe una regla según la cual da invariablemente su gracia. A todo aquel que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, se le quitará, aún no haya aumentado la gracia recibida. Le hemos dicho los talentos, ¿no? Te ha dado gracia porque aún lo poco que tiene se le quitará. Ahora quiero entrar en la parte, ya vemos que es la gracia, es un regalo, es una dádiva, es la manifestación de Dios, de su amor tan grande en nuestras vidas. Ahora, hay 4 tipos de gracias. Cuando hablamos de la gracia de Dios y que somos salvos por gracia, por amor, no por obras, encontramos estos 4 tipos de gracias. La gracia preveniente, convincente, justificadora y santificadora. Son 4 procesos, no 4 gracias, sino 4 procesos dentro de la gracia. Primero, somos colaboradores de Dios. ¿En qué sentido? ¿Qué piensan? ¿En qué colaboramos con Dios? Yo le pregunto, si una persona, usted recibe un regalo de Dios y luego no hace nada para cultivarlo, ¿qué pasará? ¿Qué cree? Pues lo perderás. Tú dejas algo ahí extraviado de valor y ¿qué va a pasar? Pues te lo van a robar, se te va a perder, lo vas a extraviar. Al mismo tiempo que la gracia de Dios está obrando en cada persona, esta debe participar en el proceso trabajando por su propia salvación con temor y temblor. Es decir, somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Ya, en este momento recibí a Cristo y soy salvo. Perfecto. ¿Y qué sigue? Ahí me quedo, o sea, ya me voy a la cantina, ya me voy con los amigos a tomar, ya me voy al antro, pues ya soy salvo, ya soy salvo. O sea, estamos entrando en el primer proceso de una confesión que nos manifiesta que en ese momento hemos recibido ese regalo. Ahora, pues ¿qué sigue? ¿Cómo lo vamos a conservar? ¿Qué es la parte, familia, que los cristianos, la mayoría de los cristianos de las iglesias, no lo saben, no lo practican, no lo conocen? Nunca se los han dicho. Mire, gracia anticipante o preveniente. ¿Qué quiere decir anticipante? Antes de, ¿no? Antes de, cuando te dicen, cuídate y prevente de qué? Enfermedades. Oye, se ve el cielo medio nublado, ¿qué haces? Te vas tapada, te previenes con un paraguas, algo, ¿no? Es eso. Así que viene del latín gratia, previenens, y era una frase muy utilizada tradicionalmente dentro de la teología cristiana, y quiere decir literalmente la gracia que viene antes o que precede, e indica que la gracia de Dios siempre toma la iniciativa y se acerca al ser humano antes de que éste le responda. Hay personas que me han platicado de su vida, que no conocían de Cristo y que tuvieron un accidente, que llegó un momento en que cuando era niña podía haber sido abusada y no pasó nada. Y Dios te sacó de ahí. ¿Por qué? Porque Dios te cuidó. Pero yo no era cristiana, pastor. ¿Y eso qué importa? El amor de Dios es tan grande porque te estaba preparando, te estaba cuidando para que tú llegaras a los pies de Cristo. Esa es la gracia que anticipa el amor de Dios a cuidarte, a procurarte para que no te hayas perdido, para que no hayas muerto y pudieras utilizar tu vida para su gloria. Hablábamos de los bebés. ¿Cuántos bebés mueren diariamente? Muchos bebés. Y otros, aunque vienen bien complicados, y se dan, porque Dios ya tiene algo ahí. Dice, esta niña, este niño
van a ser para mi gloria, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos cuidó, desde ahí nos eligió. Dice que hasta antes de la fundación Él ya nos tenía vistos. Así que eso es algo que solamente le corresponde a Dios. Elegirte fue de Dios. Que tu madre no te haya abortado fue algo de Dios que puso en su corazón. Que hay mujeres que dicen, tengo 4, tengo 8, tengo 10, mi marido me abandonó, yo no quiero tener este bebé. O a veces está enfermo y le dice el médico, ¿sabe qué? Aborte porque este niño va a venir mal. Y dice, no, mi corazón, Dios me dice que. Y de repente nace bien y da gloria a Dios. Y tú no sabes cuáles son los propósitos de Dios para cada bebé, para cada persona. Por eso es tan grave y tan tremendo el aborto. La eutanasia, ¿verdad? Todavía no sabemos qué Dios tiene preparado para esa persona. Y se refiere a todos los privilegios que Dios hace posible a la raza humana, aún antes de que vengan a Él por medio de la fe que salva. Antes nosotros, los que no éramos cristianos, pues no teníamos fe. No teníamos fe en Cristo. A lo mejor adoramos una imagen, a lo mejor ni siquiera sabíamos nada de Dios. Antes de que viniera esa fe, Él ya nos había dado esa gracia. Estos privilegios los hizo posibles, ¿quién? Cristo, por su obediencia y su muerte, a través de obedecer y de morir y resucitar. Por eso dice así, que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así que déjame decirte que antes que tú aceptaras a Cristo, Él ya te había dado de su gracia. Ya te había apartado de muchas cosas. Te dio la oportunidad de que alguien te compartiera. No sé cómo llegaste a Cristo, pero alguien utilizó para que tú llegaras y conocieras de su palabra. Y esa es parte de su gracia. Ok, ya me previno, ya me eligió. ¿Ahora qué sigue? Pues la gracia convincente. Ese amor, que es el verdadero camino al reino de Dios, empezó cuando tú te arrepentiste. Cuando la persona realmente se arrepiente, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar en la persona, pues a través de lo que se llama convencimiento de pecado. Yo espero que tú estés convencida de tus pecados, porque esa es otra parte que pasa. Personas que dicen, no, sí, gloria a Dios, acepto a Jesús, amén, soy salvo. ¿Y ya te enteraste de todo lo que hiciste? Me dio mucho la atención que una de las hermanas que pasó a dar su testimonio, oró por sus, dice que oró con Dios por sus pecados pasados, le pidió perdón a sus pies. ¿Se acuerdan, verdad, que mi hermana pasó y dijo eso? De eso estamos hablando. Si tú estás convencido de que eres realmente una pecadora, un pecador, la pregunta sería como que ¿qué te van a perdonar? Si tú dices, pues yo soy tan buena, soy bien bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no he hecho daño a nadie, yo no he matado, pastor, yo no he sido fornicario, yo no he adulterado mi matrimonio. Ah, no, y todo lo demás, todo lo que es pecado. Entonces la persona que no reconoce sus pecados, pues la pregunta es como ¿qué le perdonarán? ¿Será mejor el pecado de ayer, que dijo, ayer hice, pues te perdono ese, y los 10,000 del pasado? Tienes que estar convencido. Por eso habla de una gracia convincente. El pecador tiene que estar consciente de su maldad. Por eso dice que el sano no necesita médico. ¿Para qué? Si dicen, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, a mí me va bien, yo tengo dinero en mi bolsa, tengo trabajo, tengo salud, me va bien. Ah, sí, y cuando falta la salud, y cuando te falta el trabajo, no estamos ahí, que hagan oración por mí. Y tú no te puedes acercar a Dios, no puedes quebrantar tu corazón y decirle, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado. Así que habla del convencimiento del pecado. Este proceso se llama también gracia convincente, porque toda persona tiene que ser ¿qué? Convencida de su realidad interior. Hay una realidad interior que nadie conoce más que tú y Dios. Hay pecados ocultos, hay pecados de tu juventud, hay pecados de tu niñez, hay pecados que nadie sabe que existe más que tú.
Es la realidad. Así que la gracia convincente es el proceso, es un proceso por el cual el Espíritu Santo despierta, escuche, despierta los pecados dormidos y los confronta con la verdad. Aquellos que dicen, ¿no te ha pasado que de repente estás feliz y todo y te acuerdas de algo y dices, ay, esto que hice, no, esto que hice, Señor, y te postras y dices, Señor, perdóname porque a lo mejor de esto ni te había pedido perdón, que hice en aquel tiempo, en mi juventud, en tal, porque también hay que reconocer que nos pasaríamos varios meses tratando de recordar todos los pecados que cometimos desde que tenemos conciencia. A decir, ay, pastor, es bien pecador. Pues sí. Yo le dije, Señor, cuando dice que no he venido por justos sino pecadores, Señor, aquí estoy. Ayúdame, fortaléceme, cámbiame, transfórmame. Dicen, ay, en esa iglesia de los cristianitos está lleno de pecadores. Sí, arrepentidos. Pecadores que estamos siendo transformados. Pecadores que ya no queremos vivir como ellos, porque así vivíamos. Dice, recuerden cuando vivían así en el mundo. Pero hay personas, hay cristianos que quieren seguir viviendo como vivían en el mundo. No quieren dejar su forma de vivir. Así que algo importante, conocerse a sí mismo, es el corazón del arrepentimiento. Cuando tú haces una introspección y en tu tiempo de oración y devocional dices, Padre, y surgen ideas, surgen momentos, y el Espíritu Santo está continuamente trabajando en ti. Puedes estar lavando los trastes o puedes estar barriendo y de repente viene algo, dice, Señor, y esto ya ni me acordaba. Y de decir, te hace falta todavía que pidas perdón, te hace falta que te arrepientas de aquello que hiciste. Ay, dice, Señor, cierto, es cierto. ¿Por qué será? ¿Porque Dios es muy malo y es implacable y quiere que tú tengas a la mente tus pecados? No, Dios quiere pulirte y purificarte, que quedes completamente blanco, que no haya nada que tú no le hayas dicho, Señor, también me arrepiento de esto, hice mal, pequé contra ti, porque pecamos contra Él, no contra las personas. Así que es el comienzo de la restauración, cuando algo se va restaurando. Tenemos un corazón, usted ha roto un vaso, una taza, ¿cómo queda? 1000 pedacitos, a veces ya ni se puede restaurar. Y dice, no, yo la quería conservar porque era de mi mamá o de mi abuela. Y ahí juntas todas las piececitas, ¿verdad? Y ahí estás pegándole. ¿Y cómo queda esa taza si alcanzas a juntar todas las piezas? Así queda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Así la recogió el Señor, hecha pedazos, hecha pedazos. Por eso es la parte de la restauración del conocimiento sobre el propio ser y sobre Dios y los caminos de Dios por la culpa del pecado. Así que la palabra de Dios, familia, dice que es más afilada, ¿verdad?, que una espada de 2 filos. Y cuando está predicando sobre la ley de Dios, sobre las cosas de Dios o sus demandas, se convierte en una saeta del Todopoderoso. Es decir, Dios está dirigiéndote esta mañana a tu corazón, para que tú hagas un buen juicio de las cosas que viviste y que hiciste. Dice, por eso os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Si no me fuera, ¿qué pasaría? Si Jesús todavía siguiera aquí, entonces no podría venir el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿quién lo envía? Jesús. Jesús lo envía, dice, os enviaré al Consolador. Y cuando Él venga, ¿qué pasará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿El Espíritu Santo ya está aquí o todavía va a venir? Entonces, si el Espíritu está aquí ya, estos son los tiempos del Espíritu, y usted y yo somos templo del Espíritu donde habita, pues el Espíritu te tiene que seguir convenciendo de pecado. Él es el que nos convence a decir, no hagas esto, no hagas aquello, ten cuidado con aquello, no vayas a esa cita, cuidado con aquellos amigos, cuidado con aquellas personas. El Espíritu te empieza a redarguir, empieza a hablar a ti. Entonces hemos visto gracia previniente o anticipante, luego gracia
convincente. Y ahora vamos a ver gracia justificante. Ahora sí, llegamos a la parte que a todos les gusta, la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación y regeneración son regalos de Dios. Todo es regalo de Dios, por eso es gracia, ¿no? La justificación es la entrada a la santificación. O sea, no puedes llegar a ser santo si no has primero sido justificado, ya que es una obra progresiva. Por eso muchas personas dicen, ay, miren la hermana, todavía sigue diciendo groserías. Pues sí, porque es una bebé en la fe. Apenas la semana pasada o ayer le dijeron, repite, acepto a Cristo en mi corazón, bla, 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 bla. Ya. ¿Y ya mañana va a ser perfecta? Pues no, ni los que tienen 20, 30, 40 años. Pero te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que sucede? Que la justificación, eso que hablamos de estar arrepentidos, es la entrada a la santificación, ya que es esta obra progresiva. El proceso, familia, de santificación empieza cuando una persona nace de nuevo. Aquella persona que ha nacido de nuevo incluye un nacimiento interno, porque cuando hemos bautizado sabemos que es un nacimiento externo, ¿verdad? El hundir, el sumergir a una persona es visible, pero no sabemos realmente su nacimiento interno, porque si yo ya me bauticé, yo ya acepté a Cristo, yo soy cristiano, pues por fe declaramos que sí es usted cristiano. Ahora falta ver los hechos, los cambios. Sí, somos salvos por gracia. Y esta madurez tiene que ser gradualmente y nos va a llevar a algo que se llama perfección cristiana, que es el siguiente punto que vamos a ver. Así que nacer de nuevo, familia, el haber aceptado a Cristo es el principio, es el paso número 1 de salida de la meta para poder llegar a la salvación. No es la salvación. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y ser salvo, tú y tu casa. No, espérame. Es la declaración que en ese momento tú haces, recibes el regalo, y si murieras en ese momento, como fue con el ladrón, en ese momento tú eres salvo. No dice que eres salvo y toda tu vida sin hacer nada, ya eres salvo. Entonces puedes ir a pecar y hacer todo lo que quieras porque ya eres salvo. Ese es el problema de esa doctrina. Es decir, hay un proceso de santificación. Ese es el propósito. Que usted y yo seamos ¿qué? Santos. Santos. Esa es la parte cuando dicen, ¿y dónde están los santos de Dios? Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos en ese proceso, que es renovar la imagen del creyente. La imagen del creyente. La justificación lo que hace es renovar la imagen del creyente delante de Dios. Tus pecados quedan perdonados y eres una nueva criatura. Entonces estamos teniendo un proceso gradual. La segunda bendición sería la justificación. El creyente sigue adelante de gracia en gracia hasta llegar a la perfección cristiana. Es decir, es su amor. Y nos habla de 4 puntos. Aprobación intelectual. ¿Qué es eso? Es un asentamiento especulativo, racional, frío, sin vida. Aún los demonios creen. ¿No dice que los demonios creen? Lo dice en la Biblia. Creen pero no obedecen, ¿verdad? No le hacen caso a Jesús. Ahí están los demonios. Porque la verdadera fe va más allá de la razón, que es una disposición del corazón. O sea, el que tiene fe no piensa cómo se va a hacer, ¿o no? El médico te dice, ¿sabe qué? Hay que amputarle la pierna. ¿Sabe qué? Tiene un cáncer y se va a morir. Pues en la razón, tú dices, ya me voy a morir, ya me dijeron cáncer, me voy a morir. Pues eso es lo que dice la ciencia y eso es lo que tu cerebro está procesando. Pero la fe va más allá de la razón. Dice, esto es lo que dice la ciencia, falta lo que diga Dios. Y mi fe está en que yo voy a ser sano, en que el Señor me va a restaurar, en que el Señor va a restaurar mi matrimonio, esa es la fe. La fe no tiene nada que ver con la razón. La fe comienza cuando la razón ya no puede. ¿Y por qué? Mira, dice, ¿y por qué?
¿Y por qué ha conocido a personas así? ¿O les ha compartido? ¿Y por qué? Y llega un momento que le tienes que decir, mira, aquí llegas hasta este tope y aquí tienes que brincar. O crees o te quedas en la razón. Y esa es la fe. Es la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿cómo lo va a hacer Dios, pastor? Pues no soy Dios, no sé cómo lo vaya a hacer. Lo único que sí sé es que tengo fe, y aquí dice que oremos, que clamemos, que utilicemos todo, y Dios en su gracia, su misericordia lo hará, ¿no? Esa es la parte que a nosotros nos toca. Entonces, esa es la parte de la aprobación intelectual que mucha gente cree, ¿verdad? Quiere pensar cómo es Dios, déjeme analizarlo. Y así hay personas que son muy analíticas y quieren medir, ¿verdad? Si Dios, quiero conocerlo más. Y bueno, pues ponte a estudiar, métete a la licenciatura en teología, haz todo tu proceso, ¿verdad? Inclusive he conocido teólogos, pastores teólogos, que dudaría de su fe. Porque a veces salen del seminario más confundidos de que como entraron. Luego, la confianza en Dios, o llamada fe viva. ¿Qué quiere decir? Tener fe en Cristo, y solo en Cristo, y no como una expresión general de Dios. Mire, hay muchas personas que son cristianas y dicen, no, pues sí, gracias a Dios. Sí, entendemos que sea gracias a Dios, pero tú tienes que mencionar a Cristo. Los cristianos tenemos que mencionar a Cristo. Cuando tú oras tienes que mencionar. Cuando oramos, ¿qué decimos al final? En el nombre de Jesús. No decimos en el nombre de Alá, ni en el nombre de Hare Krishna, ni decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo el poder y dice que todos lo pidamos en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado. Entonces es muy importante que nuestra confianza en Dios y fe viva sea puesta en Cristo. En Cristo. Sabemos ya, es como dijéramos, sí creo en mi mamá, pero no creo en Carmen. Y si tu mamá es Carmen, ¿cómo? Creo en mi mamá, pero no creo en Carmen. Pues es la misma persona. No se me estoy explicando. Cuando tú dices que crees en Cristo, pues estás diciendo que es Dios. Nosotros creemos en Dios. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Es una cuestión de semántica, pero de una parte profunda. No es lo mismo decir Dios que decir Jesús. ¿Qué pasa? Sencillo, ¿qué pasa con los judíos? ¿Creen en Dios? Pues claro que creen en Dios. Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y ellos dirán, cuando comen dirán, gracias Jesús, en el nombre de Jesús. Pues no, porque ellos siguen esperando a su Mesías. Entonces nosotros somos cristianos y la honra, la gloria, toda nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús, que es Dios, es parte de la deidad. Mire, la palabra elegros significa convicción. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nos revela la condición espiritual de nuestros corazones. No veo cómo le voy a hacer, no sé, no tengo el recurso, no tengo nada. Pastor, es que no tengo nada y todo se pone triste, todo se pone oscuro, todo se pone difícil. Pues yo tampoco sé cómo le vamos a hacer, pero lo que sí sé es que nos vamos a postrar y vamos a dejar todo en manos de Dios y vamos a orar y vamos a usar todas las herramientas que Dios nos ha dado. Y vamos a salir victoriosos. Oiga, pero es que a mí me urge. Pues eso sí, díselo a Dios. Si Él en su gracia, en su amor quiere que tengas trabajo mañana, lo va a hacer. Si quieres que sane, mañana va a ser. Y si no, tardará 5, 8, 10 años. ¿Tanto tiempo? Pues bueno, para ti es mucho tiempo. Para Dios no es tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas perseverar? ¿Cuánto tiempo necesitas dedicarle a las cosas de Dios? Entonces, la fe justificadora no solo es la evidencia o convicción divina que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿Se acuerda que dice que Jesucristo fue el que vino a reconciliar todas las cosas con Dios? No había manera, no hay forma de que el hombre por sus obras pudiera acercarse a Dios y obtener la salvación. Solamente Jesucristo, hombre, es el mediador entre Dios
y los hombres. Es decir, que en Cristo reconciliando consigo el mundo, sino esa confianza y seguridad de que Cristo murió por mis pecados. ¿Cuáles pecados? Todos, ¿no? Cuando decimos todos, son todos. Que me amó y se dio a sí mismo por mí y por ti. O sea, realmente cuando tú analizas todas las cosas que hiciste mal, y el Señor las tomó, ¿verdad? Y las llevó allá, a la cruz, es cuando tú realmente aprendes a decir, realmente a valorar, que sí pagó un precio muy alto por mis pecados. No sé los tuyos cuántos sean, ¿verdad? Si sean uno o ninguno, pero yo creo que sí, por lo menos uno sí has de tener. Y después entramos a la parte que me gusta, porque casi en las iglesias nos habla sobre la santificación o perfección cristiana. ¿Qué quiere decir esto, familia? La justificación y la regeneración, como les mencioné, son un regalo de Dios. Él ya nos los ha dado, tenemos que conservarlo. Pero la justificación es la entrada a la santificación. El proceso de santificación empieza con una persona, dijimos, que nace de nuevo, ¿no? Incluye el nacimiento interno y el externo. La santidad personal, que va creciendo, ¿cómo? Gradualmente a una madurez. Porque no dice que algunos comen alimento de bebés, ¿no? Leche y alimento no sólido, porque un bebé no puede comerse un roast beef, ¿verdad? Tiene que tomar lechita, papillas. Así que nosotros también, cuando iniciamos en la fe, cuando iniciamos como cristianos, cuando hemos aceptado a Cristo, comienza ese proceso para llegar hasta la santificación. ¿Qué es el propósito real de Dios? Es el proceso de salvación, que es renovar, ¿qué? Su imagen en el creyente. Y quiero hice un cuadrito para que vea la diferencia, porque es muy diferente únicamente estar justificado a llegar a la santificación. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, entonces sed también vosotros santos. ¿En qué? Nada más en orar y decir en la iglesia, gloria a Dios, soy bien santo. No, dice en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Te dedicas a la albañilería, y ¿qué tal cuando estás allá? Seguramente los albañiles hablan bien fino, ¿no? Bien evangélico. Entonces tú hablas igual que ellos. ¿Qué pasa con los jóvenes? Te juntas con tus compañeritas, tus compañeros, ¿y cómo hablan los jóvenes? De 10 palabras, 8 son groserías. Y entonces tú allá dices lo mismo. Aquí en la iglesia, gloria a Dios, te alabo, Señor, santo, santo eres tú. ¿Y yo? ¿Cómo soy? Esa es la parte que el Señor nos confronta, familia. Yo así lo veo como una confrontación, por lo menos personal, que dice, sed santos. ¿Y qué es santo? Pues apartado, apártate de la forma en que viven las demás personas. Sé diferente, sé distinta. Que las personas vean en ti a una verdadera hija de Dios. Que digan, caray, la hermana siempre que habla cosas que edifiquen, siempre bendice a los vecinos, siempre ayuda. Que digan, es que no hay casi hermanas y hermanos como ella. En su trabajo, ¿qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? En la escuela, oye, estás mal, yo te ayudo. Estamos llamados a hacer luz donde está la oscuridad. Entonces, mire, voy a hacer este comparativo para que vea la diferencia entre los que ya nada más aceptaron a Cristo como su Salvador. Si usted está en ese proceso, quiero que analice bien este cuadro, porque es donde está parado y hacia dónde le quiere llevar el Señor. Los que únicamente han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y de ahí su vida cristiana ha estado ahí. Y yo te puedo afirmar que has tenido caídas tremendas en tu vida. Tremendas en tu vida. Por eso. Porque no supiste y no sabes cuál es el siguiente paso que el Señor quiere. Y es este. Justificación contra santificación. El proceso de salida, la justicia es imputada al creyente. ¿Qué significa eso? Que el Señor te hace justo por su gracia. Ahí está.
Ese es el que está justificado, pero el que está santificado, ya la tienes, ya es inherente, ya vives con ella, porque ya te la dio, ya la obtuviste en la justificación. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos en la santificación. Ahora, justificación no quiere decir literalmente justicia. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de justificación? Y habla de rectitud. De rectitud, la justicia de Dios es la rectitud moral, el camino recto, que no hay ni para acá ni para allá, no hay forma de desviarse. A eso se refiere. La santificación, ahí dice, sí es literal. La persona va en camino de rectitud, vive ya la justificación. ¿Qué pasa en la justificación? Es un cambio que relativo. Ves a la persona y dice, pues como que no le veo que haya cambiado mucho, sigue siendo igual, inclusive la persona se sigue sintiendo igual. Dice, pues sí, yo acepté a Cristo. Algunos hermanos me han dicho, pastor, es que yo no siento ese fuego, como que yo siento que Dios no quiere que yo haga algo más, yo no tengo dones angelicales, no hablo en lenguas, no resucito muertos, pues creo que no, el Señor no quiere conmigo. Pues no es así, el Señor te está llevando apenas, estás aquí, mira, tus cambios son tan pequeños que ni siquiera tú te los has reconocido, ni las personas. Si tú no los has visto, menos las personas van en ti los cambios. ¿Qué pasa en la santificación? Aquí, ¿qué pasa? El cambio que es un cambio verdadero. Cuando la persona andaba tomando en las fiestas, en los reventones, y de repente, no, ya no voy. ¿Por qué? Pues es que voy a ir allá a Shalom, a la iglesia. ¿Tú? Pues sí, yo voy. ¿Cómo si te gustaban los reventones, las fiestas y ahora no quieres ir? Pues no. Oye, tú eras la que contaba los mejores chistes y eras el que echaba albures pues sí. Y ahora, pues ya no. ¿Por qué te regañan en tu iglesia? No me regañan en mi iglesia. El Espíritu Santo está obrando en ti, está cambiando y las personas lo ven. Las personas dicen, oye, mi hija está cambiando, mi mamá está cambiando. Y no quiere decir, mamá ya cambió, porque muchos dicen, no, pues ¿por qué no vas tú? Porque tú no cambias. No, espérame tantito. No es lo mismo un bebé que tiene meses, 1 año, 2 años en la fe. ¿Qué quieres decirle que ya sea la supercristiana? No, está en un proceso, pero ya dio el paso, ya inició la carrera en Cristo. Pero el mundo te va a juzgar, porque dicen, es cristiana como si fuera una varita mágica, el genio de la lámpara y mañana ya eres perfecto. No, por eso nos habla de un proceso que nos va a llevar hasta ese punto de santificación. ¿Qué pasa aquí? Se refiere a la relación de la persona con Dios, el pecador con Dios. Y luego, ya no es la relación nomás con Dios, ahora ya es un cambio de alma. El Señor hizo una nueva criatura, te transformó, arrancó ese corazón de piedra para darte un corazón de carne, un corazón suave, que escuche su voz, que sea receptivo. ¿Qué sigue aquí? Restaura al creyente a favor de Dios. Es decir, yo era pecador, ahora ya hay una relación entre Dios y yo. Vivía alejado, ahora estoy cerca. Pero ¿qué pasa aquí? La imagen de Dios en el creyente, esa imagen perdida, esa imagen que no existía, porque la destitución de Dios en nuestra vida, todos están destituidos de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la gracia de Dios ya está en ti, Dios vive en ti. No es algo teológico, familia, eres templo de Dios, Dios habita en ti. No sé si me logro explicar o tú me logras entender lo que te quiero decir. La magnitud de lo que estamos hablando, Dios mora en ti. Eres el templo, tú eres el templo. Entonces aquí habla de esto, dice, restaura lo que Dios ha hecho por el creyente a través de su Hijo. Jesucristo dio su vida en la cruz, su sangre derramada, nos justificó. Pero mira aquí lo que Dios ha hecho al creyente a través. Jesús pagó el pecado y ahí nos quedamos. No, gloria a Dios, Jesús pagó. Sí, pagó, pero envió al Espíritu para que more en ti, para que more en ti. No lo mandó así como para que esté flotando y mueva las cosas. ¿Y será que el Espíritu está aquí ahora? Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Cómo bienvenido? Si está en ti. ¿A poco tú llegas a tu casa y te saludas tú misma? Bienvenida, Claudia, aquí estoy, acabo de llegar a mi casa. Pues
el Espíritu está en ti, no le podemos dar la bienvenida a alguien que está en ti. Lo que sí le podemos decir es que se manifieste ahora en su iglesia, porque tenemos un pedazo del Espíritu de Dios aquí cuando nos reunimos. Aquí está todo su cuerpo, el dedo, el brazo, el pulmón, el riñón, lo que tú le quieras llamar, pero espiritualmente se va juntando. ¿Ha visto usted? Quiero hacer un paralelismo, no quiero que diga, eso es el Espíritu Santo, porque luego es que el pastor dijo. No. ¿A usted ha roto alguna vez o le ha caído un termómetro? ¿Qué hay dentro del termómetro? Mercurio. Y cuando se rompe, ¿qué pasa? Se esparce. Y si queda una gota grande y usted la acerca, ¿qué pasa? Todos hasta que queda una gotota, ¿no? Así es un paralelismo. Es decir, hay una gotita de mercurio del Espíritu en nosotros. Y cuando nos reunimos, eso es lo que pasa. Una tremenda presencia del Espíritu que está trabajando en tu vida. Por eso tú tienes que venir con esa actitud de decir, Señor, no te puedo invitar a vivir a donde ya vives. No, pero sí te puedo decir, renueva mi fe, renueva mis fuerzas, lléname, satúrame. Eso es lo que le tienes que... Cantamos ahí, ven mi Dios, renueva mi alma y mi corazón. Quiero más de ti, añoro más de ti. Mire, el pecado ha sido ¿qué? ¿Ya? Pagó, se perdonó. ¿Y aquí? No hay pecado en ti. Hubo un comentario en una reunión de mujeres que una hermana dijo, los cristianos no pecamos. Y otro hermano le debatió, no, es que tal, y ahí se dio ahí como pues deberíamos de no pecar, pero sí pecamos. La pregunta es, ¿por qué? Porque hay una diferencia, ya lo notó usted, entre el que está justificado y el que está santificado. Sí hay una diferencia, muchas diferencias. Y esa es la pregunta. ¿Quién está todavía en la justificación? ¿Quién se ha quedado en esa etapa y no ha llegado, no va ni siquiera camino, está estancado en la justificación? Entonces tu vida cristiana, claro que no va a tener gozo. Se te va a hacer aburrida y tediosa. Porque no hay más que la salvación. Ya, soy salvo. Pues ya, tírate a la hamaca y pídete unos cocos y ya vete a morir allá a la playa. Ya, ¿qué hay que hacer si ya eres salvo? Ya no hay nada. No, el Espíritu que mora en ti te va a empujar a hacer otras cosas. Te va a decir, ¿sabes qué? Allá, ve a orar, ve con aquellos. Ahora aquí hay necesidad, vete. Ahorita pastores y hermanos se van a ir a Guerrero. ¿Alguien quiere ir? El martes estarán saliendo. Les pedí si tienen la posibilidad de traer agua, algunas cosas. Mañana ya nos vemos en el Día Nacional de la Oración. Igual, ay, pastor, hasta allá. ¿Tu espíritu no te empuja a ir a orar por todos, por las necesidades, llevar algo, una caja de agua, un aceite, algo? Esa es la diferencia entre el que todavía ya está justificado en la hamaca y el que todavía el Espíritu Santo te está empujando a hacer cosas. Recuerdo el otro día que el pastor dijo, si hay algo que tú estás soñando, que tú estás pensando y que tú se lo platicas a alguien, te dice, estás loco. Eso es imposible. Eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres que piensen cosas grandes para Dios, cosas grandes para glorificar. Y tú ves a través de la historia que los hombres que hicieron cosas grandes fueron hombres que le creyeron a Dios. Y el Señor quiere levantar hombres y mujeres en estos tiempos así, con un corazón que añore de Dios, pero tienes que dejarte saturar, invadir por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios no practican el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿No qué? No practica el pecado. Quiero hacer un paréntesis a la lectura. No practica. ¿Qué es practicar?
Es la persona el que practica un deporte, ¿qué hace? Va diario, ¿no? O seguido. Entonces, quiero aclarar eso porque dice el que practica, no dice que el que cae en pecado. Usted y yo hemos caído en pecado y vamos a caer. Pero ¿qué hacemos? Nos levantamos, nos arrepentimos y continuamos. Podemos tal vez caer, pero el que está lleno del Espíritu no va a caer en pecado. El que se relaja, ¿verdad? El que no ora. Hay personas y hermanos que me han dicho, pastor, reconozco que tiene por lo menos 2 o 3 semanas que no agarro mi Biblia. Bueno, gracias que me lo confiesa, ¿verdad? Pues yo le digo, ¿sabes qué? Ya no lo hagas. Agarra tu Biblia todos los días. Ora, póstrate. ¿Eso es un pecado o no? Pues cometió un pecado de apartarse de Dios, y eso que hace se enfría. Y si estás frío, el enemigo sabe, el diablo sabe que no estás orando, el diablo sabe que no estás leyendo la palabra, el diablo sabe y va a ir por ti y vas a ser presa fácil. Así que, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, ahora sí, pecar porque es nacido de Dios. Si una persona verdaderamente nació, no puede pecar. Si nada más se remojó en su bautismo, si nada más repitió la oración de confesión, no va a pasar nada, no va a pasar nada. El primer fruto de la fe es el poder que da el Espíritu Santo para doblegar toda clase de pecado externo. Y este es el gran privilegio de aquellos que han nacido de nuevo. 2 tipos de pecados. Pecado exterior. ¿Qué es un pecado exterior? Pues la infracción a la ley actual, voluntaria o involuntariamente, una infracción de los mandamientos de Dios reconocido como pecado, ¿verdad? Si tú dices una mentira y alguien te cacha, ¿qué es? Pues es un pecado, ¿no? O sea, alguien te cachó. Si tú dices una mentira y nadie te cacha, pues también es pecado, pero no fue externo porque nadie lo vio. Si alguien te ve con una cerveza así tomando, pues la gente que te ve va a decir, oye, ahí esta persona está pecando, está fallando. ¿Me explicó? Entonces, eso es un pecado externo. Pero los pecados internos, dice que cualquier manifestación o pasiones tales como que, ¿qué sería un pecado interno? El orgullo, el enojo, la vanidad, la obstinación, la envidia, el amor al mundo, los malos deseos, la ira, la irritabilidad o cualquier disposición contra la mente de Cristo. Porque yo leo todos los evangelios, no todos los ha leído, yo no encuentro a Jesús teniendo una actitud así, que diga, no, ¿de quién es esa moneda? Es mía, ¿no? Que ha dicho Jesús, se la encontraron, es mía, ¿no? No, al César lo que es de César y lo que es de Dios es de Dios. O las actitudes que tuvo, o sea, yo no encuentro algo de maldad en él, no encuentro algo deshonesto en él. No encuentro que ha dicho, no, mira, Pedro, y tú vente, vámonos para acá, vamos a dejar allá, porque nos sale caro invitar a tantos. Somos 12, nada más vamos a ir a comer tú y yo. Como a veces los hermanos hacen, no, que no vengan porque son muchos. Cuando Dios te dice que multiplica la comida, ¿no? ¿O no? Hay personas que reciben en su casa y reciben y, oh, pastor, me alcanzó y todavía llegaron más vecinos y les dimos a todos. Gloria a Dios. Pues porque Dios te bendice, Dios te multiplica. Entonces, mis hermanos, ¿creen que el pecado ha desaparecido de sus vidas? Siendo que no sienten el pecado y creen que no tienen ninguno. La persona a veces no siente que no, ¿verdad? No, yo siento que no. Pero pronto descubre que esto no era cierto. El pecado ha sido suspendido, mas no destruido. El pecado, se ve que hay personas que, no sé, les encanta siempre les gustó la pornografía. Cuando aceptaron a Cristo, gloria a Dios, bien bonitos, tal. Y después de un tiempo, regresaron. Otros tomaban y regresaron, otros al cigarro y regresaron. Entonces el pecado estaba únicamente
suspendido, se dice suspendido, mas no destruido. La tensión regresa y el pecador revive. Porque dice que somos sometidos, sujetados por la sangre de Cristo. Es decir, si Cristo mora en mí, dice, soy una nueva criatura, ya no vivo ahora. Las cosas que vivo ahora por la fe, las vivo por la fe que tengo en el Hijo del Hombre, el cual me amó, se entregó a mí. Lo que tú ves en mí no es porque yo soy, sino es el que mora en mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú te dedicas a otras cosas, ¿será que mora en ti el Espíritu Santo? ¿O resurja el viejo Jorge? ¿Resurja la vieja Claudia? ¿Resurja el viejo naturaleza? Claro, vuelve a salir el mismo, la misma persona. Pues que era remujeriego hace como 20 años, pero aceptó a Cristo y cambió. ¿Y por qué volvió a ser mujeriego después de 15 años de cristiano? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue? No quedó destruido, el pecado únicamente se quedó en la justificación. No llegó el proceso a la santidad. Así que regresa el pecado, revive y empieza a sentir esa lucha permanente en su interior. Si tú viste pornografía mucho tiempo y tú estás con tu teléfono y te llega y empiezas hasta a sudarte las manos, le pico, no le pico, tal. Ese pensamiento está en tu mente. Tiemblas cuando ves alcohol, tiemblas cuando hay una película erótica y hasta empiezas a sudar y... ¿Qué pasó? O sea, ¿no estás sujeto ya a Cristo? ¿O la carne tiene más poder sobre nosotros? Esa es la realidad. Esa es la parte que nosotros tenemos que pensar. Una lucha entre la carne y el espíritu. La naturaleza oponiéndose a la gracia. Nuestra naturaleza pecaminosa. Luego léalo usted ahí en Gálatas 5, 17 a 21. Voy cerrando. No heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis ¿qué? Lo que tú quieras. Pero si sois guiado por el espíritu, ya no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice Pablo, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas... Hay personas que me dicen, oiga pastor, ¿y los homosexuales sí los perdonará Dios? Pues lee las escrituras, yo no te puedo decir sí o no, yo no soy Dios, pero según lo que dice aquí, no. Oiga, los borrachos, no. ¿Y los que les gusta fornicar? No. ¿Y los que les gusta pornografía? Pues ahí dice. La carne contra el espíritu. Hay un efecto del creyente llamado, eso seguramente nunca lo he escuchado, porque no es muy común, se llama arrepentimiento consiguiente. ¿Qué quiere decir? Es diferente al arrepentimiento previo a la justificación. Reconozco que soy pecador y voy a reconocer mis pecados y me arrepiento y soy justificado. ¿Estoy de acuerdo? Pero este segundo arrepentimiento, el creyente va descubriendo la realidad de sí mismo. Ya soy justificado, ya fui perdonado y ahora me empieza a caer el 20, ¿verdad? De que sigo pues haciendo cosas incorrectas. Por eso la pregunta es, ¿ya fuiste salvo? ¿Ya le pediste perdón a Dios de tus pecados? ¿Y qué va a pasar si sigues pecando? Pues tiene que haber un arrepentimiento real, una convicción de nuestra vulnerabilidad. Tú tienes que saber que eres vulnerable, de nuestra total incapacidad para pensar solamente el buen pensamiento y albergar solo un deseo, o decir una palabra correcta o hacer una buena acción, de no ser por esta gracia libre que nos convence, nos previene, nos justifica y después nos acompaña. ¿Cuánto? Todo momento. ¿Hasta dónde? ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea santo?
Somos santos, correcto, apartados, y somos llamados a eso, a vivir. Ahora, si ya fuimos justificados, entonces ¿por qué seguimos pecando? Porque no hemos quedado detenidos solo en la gracia justificante. Tenemos que avanzar hacia la santificación, y eso es desear y luchar, vivir en santidad. Muchas personas no quieren vivir en santidad. Cuando tú les hablas de decir, ¿qué es eso? ¿Cómo llego a ser santo? ¿Me van a hacer así una imagen chiquita cuando yo me muera o cómo? No, la santidad es ahora, hermano, no es cuando estemos allá en el cielo. La santidad es ahora. La santidad es también un regalo de la gracia de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, y no el resultado de los esfuerzos humanos. No son nuestros esfuerzos, porque no lo vamos a lograr. Es decir, nosotros conocemos cuáles son las cosas que debemos de hacer y no. ¿Y quién nos va a fortalecer? Pues el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando viene una tentación a tu vida? ¿Qué haces? Cierra los ojos y ya. Ay Dios, no me quiero comprar eso, pero tenga mi tarjeta, le doy mi clave, ¿no? Caí, perdón. Llegó el Buen Fin, Señor, ya me embarqué todo el año. Buen Fin y pésimo 2024, no pude resistirme. Bueno, ¿tienes tentación de ir a comprar? ¿Tienes tentación pues dice, ponte a orar? Ponte a orar antes de después pedirle perdón a Dios, ¿no? Señor, no puedo, no tengo, mi tarjeta está hasta el tope, no lo necesito, ayúdame, fortaléceme. Porque mira, así como prende la tele y todo parece que está regalado, pues así el pecado está regalado. La gente te lo regala para que peques. El que toma no te dice, compadre, vente. Siempre te vas a rodear de gente que le encanta tomar, y aunque no tengas dinero, vas a encontrar alcohol. Lo mismo, te gustan los hombres y las mujeres, las vas a encontrar. Se ofrecen solas, se ofrecen solos, porque están llenos de espíritus de seducción, de prostitución. No, es que no se prostituta porque no cobra. Peor, porque lo haces gratis. ¿Pues sí? Porque las rameras, las prostitutas, toda la vida se han dedicado a cobrar. Estas lo hacen gratis, son más todavía que aquellas. Y los ves en los trabajos, y los ves en las oficinas, y los ves en la escuela. Ahora el poliamor, ¿verdad? Entrémosle todos contra todos y disfrutemos y reconozcamos a ver qué me gusta. Mis hermanos, es un engaño de Satanás, no hay otra cosa. Y tristemente nuestros jóvenes pues están embarrados en eso. La santificación es parte de un proceso donde la fe de un creyente se convierte, mire, ¿en qué? En la fe de un hijo. Ya no eres un creyente nada más, ahora eres hijo, eres coheredero, pasaste a pertenecer a parte de la familia de Dios, una nación santa, agradable a Dios. Y eso es lo que tú eres y lo que yo soy. Y esa es la perfección cristiana, que Dios exige perfección. ¿A quién? ¿A los de allá afuera? A los cristianos, sed pues perfectos, porque, pues no que santos. Sí, santos, y aparte quiere que seas perfecto. Ya no voy a venir a Shalom. Allá en esa iglesia ni me dicen nada de eso. Allá nada más llego, dejo mi ofrenda, gloria a Dios, canto y me voy. Aquí quieren que sea perfecta. Bueno, pues sí, no yo. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todas las promesas de Dios, amada familia, son mandatos. Y todos estos mandatos son promesas de lo que hará con los cristianos fieles. Con los cristianos fieles. No con los que dicen que son cristianos, no con los que pretenden X o Y iglesia, cristianos fieles. Dios se propone terminar su nueva creación, recordará que hizo una nueva creación, llevando el proceso de santificación a su culminación a través de la experiencia de la santificación. Lo que significa algún día alcanzar, ¿qué? Algún día ni usted ni yo lo hemos logrado. Pero dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Señor, yo quiero ser santo, agradable a ti, quiero vivir esta perfección cristiana. Y no quiere decir, hermano, perfección cristiana con conocimiento perfecto, ni ninguna ausencia de errores, ni de ausencia de enfermedades, ni de ser libre de tentaciones. No, la perfección es precisamente en amor. Se va a equivocar,
Pues sí, porque somos imperfectos. Pero la perfección es en amor. Para el verdadero cristiano, santidad significa estar libres de pensamientos y comportamientos pecaminosos. Y usted sabe lo que ve, usted sabe lo que piensa, usted sabe perfectamente bien. El corazón de la perfección cristiana bíblica es la perfección en el amor. La experiencia donde el amor de Dios arropa el corazón del cristiano de tal manera que no lo deja libre para hacer las cosas. De las hermanas que vinieron ayer, ¿se acuerdan? Yo el miércoles pasado hablé sobre Ezequías y el mensaje fue: arregla tu casa porque vas a morir. ¿Se acuerda? Arregla tu casa porque vas a morir. ¿Qué predicó la hermana? Pon en orden tu casa. ¿Será casualidad? Yo no le dije que predicara. ¿Por qué el Señor quiere llevarnos a arreglar nuestra casa? A que ordenemos todo, para que vivamos así, en una perfección en amor. Él nos quiere perfeccionar, quiere cambiarte. No dijo la hermana que predicó ayer: checa, ve, y dijo, si tu hija se quiere desviar, ¿qué dijo? Repréndela. ¿Pero qué dijo? Te voy a estorbar, te voy a estorbar en tus planes. No es que yo quiero, no, porque Dios tiene un propósito para ti. Escucha lo que te digo, joven, escucha, Dios tiene un propósito para tu vida. Él ya te eligió, te escogió, y Dios va a hacer todo para que tú seas victoriosa en tu carrera, consigas un hombre maravilloso, si tú sigues en los proyectos de Dios. Entonces la mamá dice: bueno, mi hija quiere ser lesbiana, pues yo la amo, que sea lo que ella quiera. No, yo le voy a estorbar, me voy a poner en medio de ella para llevarla al lugar. ¿Se acuerdan del video que les envié? Donde él quería caminar y se aparecían las manos de Dios y aquel lo brincaba. Pues eso es lo que hace el Señor. Yo te voy a estorbar para que tú, aunque te enojes conmigo, vives en mi casa, eres mi hija, te voy a estorbar para que tú sigas el plan que Dios te había puesto. Yo cuando hablo con algunos papás me dicen: no sé qué le pasó a mi hija o a mi hijo. Cuando estaba pequeño, cómo le encantaba ir a la iglesia, cómo le gustaba hablar de Dios. Yo lo veía tan feliz. Y ahora que es joven o que ya es adulto, lo veo tan distante de Dios, tan apartado. Pues ese es el trabajo del enemigo, familia. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace ahora a través de los medios de comunicación. Están ahí todo el día viendo cosas que llenan su mente de cosas que no son espirituales. Y obviamente se despierta el deseo de la carne y de las cosas materiales. Es una experiencia de madurez que propicia el aumento de la gracia, a pesar de las debilidades que permanecen en el creyente. ¿Somos débiles? Sí, pero ¿sabes qué? Abunda la gracia. Dice que donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es más la gracia de Dios. Así que tenemos que buscar tener la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios 13, no lo vamos a leer, nos enseña la importancia de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y a su vez a nuestros semejantes. Nos exhorta a cultivar nuestra mente a semejanza de Cristo. No quiere que nomás estudies maestrías, doctorados. No, ese es el engaño del mundo. Qué bueno que te prepares académicamente, es de lo que vas a chambear. De ahí va a venir tu recurso. Pero tenemos que aprender a cultivar la mente de Cristo, es decir, a cuidar la pureza de tu corazón. La pureza de tu corazón, a mantenerlos libres de pasiones que realmente nos atormentan, las envidias, el orgullo, la vanidad, la soberbia, los chismes, la ira. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, ¿no qué? Entonces, ¿se puede apagar el espíritu? Muchos lo vemos en sus vidas. Antes estaban prendidos en el Señor. Gloria a Dios, pastor, ¿cómo está? Ya como por rutina.
Venir a la iglesia por rutina, qué feo. Qué feo para ti, no para mí, para ti. Porque tú tienes que venir con el anhelo, con el hambre, ¿verdad? Dice, ay, ahora sí el pastor ya se tardó. Muchos me dicen, pastor, sígase, ¿verdad? Los que han estado en otras iglesias, pues se las avientan y que la milla extra y les dan las 3, 4 de la tarde, 5 y ahí sigue el pastor hablando, ¿no? O alabando. No quiero irme más del tiempo que ya me fui, pero quiero concluir porque es un tema que difícilmente lo voy a volver a compartir, porque es muy extenso. Y con esto quiero concluir, amados hermanos, no apagues el espíritu, porque en el momento que tu espíritu se apague, tu vida cristiana morirá. Morirá. Y el enemigo sabe que tu espíritu está. ¿Qué dicen cuando están las epidemias? Lo que nos pasó en la pandemia y ahorita que muchas personas están enfermas. ¿Qué es lo que está pasando con los contagios? Yo le digo, si la hermana me quiere estornudar enfrente, venga. Quiere toserme, me va a dar mi beso. Prefiero que me tosa en la oreja a que me salude de lejos. Ay, pastor, ¿por qué? Yo le voy a decir una cosa y sin presunción, y así lo dije en la pandemia. No nos vamos a morir aquí. Hubo iglesias que murió mucha gente. Yo te pregunto, ¿tienes fe? ¿Qué es lo que necesitas para que no te contagies? Que esté tu nivel de inmunidad, tus hertz, vibrando o al máximo. Es decir, ¿qué haces? ¿Qué haces para estar en el mayor nivel? Alimentarte bien, frutas, ¿cómo se llama? Aminoácidos. Hay muchas cosas para que estés con una defensa, ¿cómo le llaman? Un sistema inmunológico alto, ¿no? Óptimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú estás bien, pues te podrán estornudar al lado y tal, no te vas a contagiar. Pero si tú estás toda apagada, débil, deprimida y tu sistema está hasta abajo, así estornuda el perro o el gato que anda por allá, te vas a contagiar. Todo le pasa. Personas que se enfermaron ya salieron otra vez enfermas. ¿Por qué? ¿No es suficiente nuestro Dios? ¿No es suficiente el Espíritu de Dios? Yo le digo, ¿te enfermaste? Póstrate. Y yo empecé a sentir ardor y mi hija también me dice, papá, fue a una casa de unas amiguitas que están todas enfermas. Y me dijo, papá, no me quiero acercar a ti porque ¿qué tal si te contagio? Tú vente para acá. Abracé, abre la boca, te voy a dar unas gotitas. Vamos a orar. Señor, aquí estoy. Muévete, poderoso Espíritu Santo. Fuera toda infección, toda enfermedad. ¿Sí? No digo que no me vaya a dar o que me pueda dar, pero mi mente no está en eso, mis hermanos. Tenemos que entender, y dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Ya imagino a Jesús, su mamá, Jesús, no vayas con los leprosos, no te vayas a contagiar. ¿Cómo? O sea, Jesús no fue y los tocó, no fue y los sanó. ¿Y dónde están los otros 9 leprosos? Nada más vino uno agradecido y los demás no iba y tocaba hasta a los muertos, que la ley lo prohibía, ¿verdad? Y Jesús sí fue y los tocó y dio vida. Mis hermanos, dice que tengamos la mente de Cristo. No te digo que seas irresponsable, no te estoy invitando a eso, pero por favor, ten fe que el Señor quiere llevarte a otro nivel, quiere llevarte de gloria en gloria, quiere hacer cosas grandes para ti. Finalmente, y con esto concluyo, póngase en pie. Vamos a leer estas últimas diapositivas juntos. Queridos hermanos, la gracia de Dios, ¿qué es? Es un regalo inmerecido. La labor del Espíritu Santo es indispensable, así como la fe en su Hijo Jesús es la condición inicial. ¿Por qué? Entonces la fe significa convicción de que Dios en sus Escrituras, y que nos las dará ahora mientras oramos y esperamos. Amada Iglesia, Shalom. La perfección cristiana es el gran cambio que Dios quiere para todos los que somos sus hijos. Por eso, vivamos en santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cierra tus ojos, Padre. Sabemos que en nuestra carne y todo lo que hemos vivido, nos es tan difícil pensar en que podemos ser santos como tú. Sin embargo, tus Escrituras no se equivocan. Y tú conoces
este puñado, este remanente que has traído aquí. Y yo estoy convencido, y siempre lo he dicho desde que formamos Shalom, que esta iglesia la formaste para que cuando tú vengas nosotros estemos contigo. Para que los que estén aquí sean santos. No queremos ser muchos, Padre, solamente los necesarios, los que tú has llamado para vivir en santidad. Los que no, yo sé que tú los vas a apartar, porque son tus rebaños, son tuyos. Y tú sabes lo que vas a hacer con cada uno. Permite que los que estén aquí, los que se queden aquí, Señor, tengan ese anhelo, esa convicción de vivir en santidad, de vivir en amor a ti, en gracia a ti, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre, porque sabemos que solos no podemos. Aparta de nosotros todas esas personas que nos contaminan, esas personas que nos hacen daño, esos vicios que tenemos, Padre, que no podemos dejar. Fortalece a tu iglesia. Anhelamos con toda nuestra alma, nuestro ser, Padre, que nuestra vida te agrade cada día y podamos ser santos como tú. En el nombre de Jesús. Amén.